Hola Sexto, ¿cómo están? Hoy vamos a avanzar un poquito más de nivel, ¿sí? Veníamos tranquilos, ¿no? Se van a asustar un poco, pero vamos a hablar de algo que realmente es muy interesante en estadística, ¿sí? Voy a volver al problema que hicieron anteriormente. Recuerdan que había tres atletas que tenían un cierto tiempo, ¿sí? Teníamos a Diego, que tengo por acá anotado, que tenía un promedio de 62,34. El de Tomás era 62,94 y el de Sergio era 62,34. ¿Sí? Fíjense que si nosotros tendríamos que elegir a alguien, si por ejemplo un representante del país, supongamos, para que salga a correr, hay uno que voy a descartar, ¿sí? Que quién va a ser Tomás. Yo a Tomás lo voy a descartar. ¿Por qué lo voy a descartar? Por más que obviamente que hay distintas cosas ¿sí? que tienen que ver en una carrera, ¿no? Pero estamos hablando de estadística que también tiene que ver mucho con probabilidad. Que su tiempo es 62,94, o sea que es más lento que Diego y que Sergio. Entonces ya por esta razón, ¿sí? Tomás ya desaparece, ¿sí? ¿Qué pasaba ahora? Si ustedes tienen que elegir entre Diego y Sergio, los dos tienen el mismo promedio. Entonces ahí es donde yo decía que había que tener en cuenta otros parámetros, ¿sí? Entonces si tenemos en cuenta otros parámetros, por ejemplo, tenemos en cuenta la moda y la mediana, Diego tenía un mejor promedio. Entonces suponíamos que nos convenía elegir Diego. Pero aún así hay otros parámetros muy importantes que se llaman medida de dispersión, ¿sí? Que hay distintos. Está lo que vamos a ver nosotros es la desviación estándar o desviación típica. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando calculamos un promedio, ese promedio puede ser muy mentiroso, ¿sí? Supongamos que si nosotros tenemos notas, ¿no? Y nosotros tenemos 1, 1, 1, hay 10 notas y hay 5 unos y 5 10. ¿Sí? Entonces si yo saco el promedio me va a dar 5. Entonces capaz que si alguien viene y dice, a ver, este grupo de 10 estudiantes tiene un promedio de 5, entonces dice, bueno, no es un desastre ni tampoco es excelente, y en verdad, fíjense que el parámetro es que 5 son un desastre y 5 son excelentes. Entonces ese promedio era muy mentiroso. Entonces por eso existen los parámetros para ver diferentes parámetros y ahí nos vamos a dar cuenta si sirve ese promedio o si nos da una desviación muy grande, significa que ese promedio es mentiroso. Ahí es donde entra, esperen que voy a agarrar, salgo un poco de cámara, voy a borrar esto, este también. Ahí es donde entran estos bichos raros que van a aparecer ahí, ¿sí? Que tienen el nombre de varianza y desviación media. Ahí yo fui separándolo todo para que sea lo más amoroso posible, porque a ustedes el símbolo ¿sí? Esto les va a asustar, pero este signo es el signo de sumatoria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay que sumar todos y esto es una manera de abreviar que en vez de escribir cada suma se escribe este símbolo de sumatoria en matemáticas, ¿sí? No se asusten por el símbolo, ¿sí? Tranquilos, por eso va la explicación. Fíjense que va a haber dos cuadros, uno va a ser el cuadro de Diego que van a tener que completar y otro el cuadro de Sergio. El de Diego hay una parte que ya está completada y fíjense acá qué importante, estos datos que están acá son los datos de los tiempos de Diego, 61,7, 61,7, 62,3, 62,9 y 63,1. En el de Sergio va a ser, acá los tengo la hojita, van a tener que completarlos y también va a ser los mismos, ¿no? 60,7, 62,4. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjense, acá dice XY menos X promedio. Entonces ustedes van a agarrar la calculadora y van a hacer 61,7, ¿sí? Lo voy a escribir para el primero, van a ser 61,7 menos el promedio, que el promedio de Diego es siempre 62,34. Entonces van a ser 61,7 menos 62,34, que eso da menos 0,64. ¿Sí? Creo que esta ya la dejo toda hecha para que ustedes no se mareen, ¿sí? Pero bueno, acá hago esta. Después, en esta columna lo que hay que hacer es elevar al cuadrado este número, o sea, hay que hacer menos 0,64 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que el paréntesis porque siempre nos tienen que dar positivo los parámetros de estadística en este caso. Entonces, si lo elevo al cuadrado nos va a dar 0,4096. Vamos a usar 4 números después de la coma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá en este? Este justamente es el mismo, o sea que me va a quedar
0,64 y este me va a dar 0,4096. Este nos da menos 0,04 y si lo elevo me da 0,016. Fíjense que uso todos los dígitos, no pongo 0. Ustedes calculan todos estos y después ponen el total. Y acá está lo que va a pasar. Yo voy a poner acá el resultado del total de esto. Una vez que ponen todo, suman el total, les tiene que dar 1,712. 1,712. Esto de acá. 1,712 le va a tener que dar. ¿Sí? Entonces acá aparece el parámetro que se llama varianza. ¿Sí? Que se simboliza con esta letra, que es una letra griega, así que no se asusten. ¿Sí? Tenemos eso. ¿Sí? Esto, 1,712, es lo que nos daba la varianza. Y nosotros vamos a calcular la desviación. Entonces la desviación va a ser ese número dividido el total de casos, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que esa es todo, esa fórmula que ustedes ven, la raíz de la sumatoria de n igual a 1, de todo de x1 menos x, todo elevado al cuadrado, y todo eso dividido n, que es hermoso para leerlo, pero te marea cuando lo ves, es esto nada más. Suman todo este total y lo van a dividir por 5 porque son 5 casos. Entonces ahí vamos a calcular la desviación. Y vamos a ver que la desviación aproximadamente me da 0,585. Esta es la desviación de Diego. ¿Sí? Si nosotros calculan ustedes la desviación de Sergio, ¿sí? Van a ver que la desviación de Sergio me da 0,86 aproximadamente, ¿sí? Entonces fíjense ahora si hay que comparar. Si la de Diego, la desviación, me da 0,58 y la de Sergio me da 0,86, quiere decir que a mí me conviene elegir Diego. ¿Por qué? Porque hay menos probabilidad de que se escape, o si se escapa de este promedio va a ser mucho más bajo que el de Sergio, que se va a pasar por 0,86. Mientras que el de Diego se va a pasar por 0,58. O sea que estadísticamente, y a la idea de elegir a alguien, o si fuera un juego de apuestas, o si fuera economía, a mí me conviene elegir a Diego. Por eso son interesantísimos estos parámetros. Puede ser que ambos tengan lo mismo, el mismo promedio, pero eso no garantiza a cuál elegir. Y ahí es donde entran estos parámetros de dispersión. ¿Sí? Voy a borrar esto porque lo que van a tener que hacer ustedes con el tiempo de Sergio es exactamente lo mismo. ¿Sí? Van a agarrar el número que tienen acá y lo van a restar por el promedio, que como los dos tienen el mismo promedio va a ser lo mismo. O sea, el número de Sergio dividido esto, hacen todo, ¿sí? Y hay algo interesante. Cuando ustedes hagan este total, el total esto acá, les va a tener que dar 0. ¿Sí? Aproximadamente les va a dar 0. ¿Sí? Porque tiene que ver con los parámetros que tenemos en cuenta y tiene que dar 0. ¿Bien? Ahora voy a borrar un poco esto y voy a ir al problema que les doy, porque esto ya casi que está hecho, tienen que hacer un par de cuentas, ¿sí? Fíjense ahora que el problema que yo les doy es que se tira un dado 100 veces y obviamente que hay 6 probabilidades para tener en cuenta, 6 posibilidades, pero que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿No? Bueno, entonces ustedes tienen el cuadro XY, ¿sí? Voy a copiar porque eso sí no me acuerdo, FI, FR, ahora no me acuerdo completo cómo estaba, ¿sí? Y después van a tener XY menos X promedio, que si quieren lo pueden elevar al cuadrado ya para ahorrarse una columna. Y hay otra en la que hay que multiplicar, o sea, este resultado por FI. Acá van a ir los números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y fíjense que yo doy de dato ahí que el 1 sale 12 veces, ¿sí? Entonces acá que voy a tener que hacer 12 dividido 100. ¿Por qué? Porque son 100 los datos, entonces me va a dar 0,12. Para poder pasar al porcentaje multiplico por 100, así que me va a dar 12%, ¿sí? Con esto van a hacer lo mismo, el 2 aparece 21 veces, el 3, 16 y así todas. Bueno, la sumatoria de estos, recuerden cuando hacen la acumulada les va a tener que dar 100. Y eso va a estar bueno porque le va a dar 100.
tanto el dato de acumulada como el de porcentual, para no marearse, ¿sí? Ahora acá va a haber que calcular el promedio, ¿sí? Para calcular el promedio, en este caso, lo que van a tener que hacer es, ya sabemos que vamos a tener que dividir por 100 porque son 100 datos, pero van a tener que hacer 1 por 12. ¿Por qué por 12? Porque el 1 salió 12 veces. 2 por 21, porque el 2 salió 21 veces. 3 por 16, y así hasta el último, el 6, que salió 16 veces. ¿Sí? Le voy a dar de dato, el promedio les tiene que dar 3,56. 3,56. Si no le da 3,56, algo se mandaron. ¿Por qué lo voy a poner de ayuda a eso? Porque si no, van a hacer todas estas tablas mal, ¿sí? Entonces acá lo único que va a hacer, cuando ya tienen los datos, es hacer la cuenta. ¿Qué significa esto? Acá van a poner, en verdad ponen directamente el resultado, yo para ayudarlos. 1. ¿Por qué 1? Porque XY vale 1. 1 menos el promedio, 3,56 al cuadrado, ¿sí? Que eso da aproximadamente 6, bueno, da todo un número largo, no importa, ¿sí? Y después, si quieren lo pueden hacer todo en una sola columna, eso no va a haber problema. Hay que multiplicarlo por FI, que FI ¿qué significa? La cantidad de veces que aparece este resultado. En este caso, como aparece 12, a ese número lo tienen que multiplicar por 12, que es 6,55 por 12. ¿Sí? Y ponen el resultado que da. Y así van haciendo con todos. Y después van a tener que sumar este resultado final de acá, que aproximadamente les tiene que dar entre 270 y 271. A mí me dio 270,64. Igual esto depende siempre de los números con coma. Y entonces, ¿qué van a hacer con eso? Después van a calcular la varianza y la desviación, ¿sí? Recordando que la varianza va a ser ya este número que tienen acá, ¿sí? Y para calcular dividido 5. Para calcular la desviación, ¿sí? Voy a borrar acá y lo voy a escribir así. La desviación va a ser 270,64 dividido 100. Y con eso que voy a saber, porque ¿qué pasa? Fíjense que si yo voy al casino, ¿sí? Por poner algo, y tengo los primeros 100 datos que salieron, esto serviría para la ruleta, para un montón de cosas. Fíjense que el promedio me dice que yo tengo que jugar entre el 3 y el 4, que el próximo dado, que el número que voy a tirar va a salir el 3 o el 4. Eso me diría el promedio. Vamos, ustedes calculando el desvío van a ver si está acertado ese promedio o no. Y si calculan el desvío, es un desvío un poco mentiroso, me da 1,65. Quiere decir que en verdad también puede salir el 5 y el 6 casi, y también puede salir el 2. O sea que bueno, como ven, es un dato medio mentiroso. Pero para esto es lo que sirve, ¿sí? Sé que va a marearse bastante, por eso puse uno solo, porque en verdad se pueden hacer más. Va a complicar bastante lo de esta tabla, ya lo sé. Pero bueno, después cualquier cosa preparo otro video en el que no se me vea mi hermoso rostro y que se vea directamente la computadora. Lo que pasa es que necesitaba que por lo menos vean todos estos movimientos de mano que me gustan a mí, ¿vieron? Y después sí vamos a directamente a que vean el video, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo y suerte.